Parece que no vamos a llegar a 20. Buenos días. Comenzamos nomás. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Hoy día es ya el 27 de julio y julio se acabó. Sexto mes del año. ¡Wow! Estamos casi en Navidad. Alex Cortés. Presente, ingeniero. Jairo Álvarez. Fabiana Álvarez. Sebastián Áñez. Presente. Santiago Barranco. Alexandra Barrancos. Presente, ingeniero. Andro Bortolini. Enrique Caballero. Lucio Carvalho. Presente, ingeniero. Romayo Céspedes. Fabio Céspedes. Edson Céspedes. Ninguno de los Céspedes ahora ya despintaron. Moisés Flores. Brian Flores. Gerlan Huanca. Presente. Antonio Liceras. Diego Ligerón. Noelia Luisaga. Presente. Adrián Martínez. Presente. Patricia Mercado. Presente. Berusca Miranda. Presente, ingeniero. Diego Orruri. Andrea Pacassi. Presente. Verónica Pérez. Presente. Verónica Pérez. Presente. José Carlos Pisotto. Leandro Poiquí. Presente. Walter Pozo. Johnny Raya. Saray Rojas. Jatori Rojas. Elías Saavedra. Jaciara Torrelio. Presente, ingeniero. Daniel Vaca. Presente. Nicolás Valdivia. Raúl Vargas. Presente, ingeniero. Irlanda Vázquez. Presente. Daniel Vega. Sofía Villarruel. Presente. Sebastián Llovió. Marcos Ceballos. Nadia. ¿Alguien más que haya llegado? Ruri, ingeniero. Orruri. También Barranco Santiago. Orruri. ¿Quién más? Barranco Santiago, que estoy uno de los Barranco. primeros. Barranco Santiago. ¿Alguien más? ¿Estamos a cuántos? A 19. Perfecto. Está todo el mundo ya. Ok. Estamos viendo la tasa de cambio, la rapidez con la que cambia una variable con respecto a otra. Hemos dicho que es una segunda interpretación de la derivada, ¿no? Entonces estamos viendo cómo es que es una segunda interpretación de la derivada. Aquí estamos haciendo un segundo ejemplo para entender la tasa de cambio promedio. En promedio, ¿qué es lo que pasa en promedio, ¿no? El promedio es, digamos, lo que pasó
es como sacar un promedio, que todos aquí en la clase tienen algunos, ¿cuántos? 17 años. Ahora, no, bueno, quiere decir que estaba muy difícil de encontrar en calculadora. Diana, sí, me apareció. Esa se llama la ley de quién. Si tú comienzas a buscar por adelante, seguro que estaba atrás. Y si comienzas por atrás, seguro que estaba adelante. No podía fallar. Entonces, promedio es un promedio. Por ejemplo, algunos alumnos de la clase, cinco alumnos tienen 16 años y 14 alumnos tienen 17. Y digamos que otros 12 tienen 18 años y 3 tienen 20. Entonces podemos sacar un promedio y decir que son 5 de 16. Vamos a sacar el promedio. 5 por 16 más 14 por 7 más 12 por 18 años más 3 por 20. O sea que sumados, apagando mi calculadora, 5 por 16 años más 14 por 17 más 12 por 18 más 3 por 20. ¿Ya me ganó alguien? No. En total, la edad que tienen sumados es de 594 años entre todos los alumnos. ¿Cuántos hay? Sumamos 26, 29, 34 alumnos. Entre los 34 alumnos sumados hacen 594. Entonces, si los 594 los divido entre 34, total de alumnos, me sale 17,47. Entonces, en promedio, la edad promedio de esta clase sería 17,47 años. Eso es un promedio, ¿no? En realidad ninguno tiene 17,47, pero si hacemos la operación que yo he hecho, no estoy poniendo se quedó trancado mi aparato hoy día. Mi cámara, mi segunda cámara quedó a medias, no sé por qué. Entonces tengo que desarmarla para que se apague, y mientras no se apague no la voy a poder ocupar. Entonces, si Ingeniero, sumamos, ¿sí? se escucha muy despacio lo que dice, casi no se le entiende. Si sumamos, estamos haciendo un experimento, decimos que, a ver, en una clase hay 5 alumnos de 16 años, ¿está mejor así? Sí, ahora sí se escucha mejor. 14 alumnos de 17 años,
más 12 alumnos de 18 años y 3 de 20 años. Queremos saber cuál es la edad promedio de los alumnos en esta clase. Entonces decimos, bueno, vamos a sumar por un lado todos los años, o sea que sería la cantidad de años que hay en la clase, sería 5 por 16, porque 5 alumnos tienen 16 años, más 14 por 17, porque 14 alumnos tienen 17 años, más 12 alumnos, 12 por 18, porque 12 alumnos tienen 18 años, y más 3 por 20, porque 3 alumnos tienen 20. Entonces, si sumamos toda esa misma cantidad, nos da un total de 594 alumnos, 594 años en total, sumados los años de todo el mundo, son 594. Por otro lado, si sumamos la cantidad de alumnos, los 5 más 14 más 12 más 3, eso da 34. Entonces, de dividir 594 entre 34, nos sale la edad promedio de los alumnos, que es de 17,47. No quiere decir que ninguno tenga esa edad, sino que en promedio, ¿no? Eso es para entender. Ya, entonces aquí, por ejemplo, en nuestro segundo ejemplo, es una caída libre de un cuerpo. Dice que en un momento dado se deja caer un cuerpo desde una altura, una cierta altura, 20 metros de altura, un edificio alto, y se deja caer una pelota. Entonces, para t igual a 0, se deja caer la pelota empieza a caer, y cae la altura, dice, de la pelota, h, es una función del tiempo, ¿no? Mientras más pasa el tiempo, más va a aguantar. Entonces dice que es h de t igual menos 5t cuadrado más 30. Cuando t está en segundos y la altura en metros. Entonces, así cuando t igual a 0, la altura vale 30. ¿Vale? Entonces, se quiere encontrar la rapidez con la que cambia la altura, o sea, la tasa de cambio promedio, es decir, la tasa de cambio promedio de la altura en los siguientes intervalos. Vale, aquí está la cosa así. Largaron la pelota y a un segundo ya estaba a esa altura, 1,1 segundos bajó un poco más, 1,5 segundos estaba más abajo, 2 segundos estaba casi por llegar al suelo, etc. Entonces, queremos saber con qué rapidez está cambiando la altura. En primer lugar, entre el primero y el segundo segundo. En todo ese tiempo, ¿no? Durante un segundo, con qué rapidez estaba cambiando el promedio. Y también lo que pasó desde 1 hasta 1,5. El promedio, con qué rapidez estaba cambiando entre el segundo 1 y el segundo 1,5. También vamos a sacar cuánto cambia si solamente ha pasado una décima de segundo. O sea que la rapidez de cambio entre el segundo 1 y el segundo 1,1 de caída. Entonces, para hacer eso, y además vamos a hacer otro más chiquitito todavía. Este es una décima de segundo y esto 0,5, o sea, 5 centésimas de segundo. Entonces, que va a haber caído más poquito todavía. Entonces, para calcular la altura a la que estaba el objeto durante todo ese tiempo, para t igual a 1, t igual a 1,1, etc., podemos usar esta ecuación que tenemos, que nos da la altura en cualquier tiempo, y calculamos y hacemos una tablita, ¿no? Entonces, para el tiempo igual 1, t igual a 1, t igual a 1,05, t igual a 1,1, t igual a 1,5, t igual a 2, y para cada uno calculamos h. Si t es igual a 1, entonces 1 al cuadrado es 1, menos 5 más 30 da 25. Si hacemos t igual a 1,05, lo damos al cuadrado, lo multiplicamos por menos 5 y sumamos, nos va a dar 24,48.
En 1,1 va a dar 23,95. No sé si alguien tiene su calculadora y sabe calcular. ¿Cuánto da para 1,5? ¿Alguien puede decirnos? Utilizando esta ecuación. ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decir? ¿O no? Mejor que no. Mejor que no. Entonces, da 18,75 para 2 segundos. A ver, para 2 segundos lo podemos hacer con una mano. 2 al cuadrado, 4 por 5, 20. Entonces va a ser menos 20 más 30, 10. Entonces para el segundo, para t igual 2 segundos de caída, ya la altura era solamente de 10 metros, ya no de 30. Entonces las tasas de cambio promedio queremos saber en cada intervalo que nos han pedido. En el intervalo de 1 a 2 segundos, A, entonces va a ser la altura final para t igual 2 menos la altura inicial para t igual a 1, porque es del segundo 1 al segundo 2. ¿No? Y todo dividido por el segundo 2 menos el segundo 1. Entonces aquí arriba vale solamente 10. Y h de 1 vale menos vale 25. Entonces va a ser 10 menos 25. Y abajo va a ser 2 menos 1, 1. Entonces va a ser aquí menos 15 partido por 1 igual menos 15 metros por segundo. O sea que en promedio la altura está cambiando. Si tomamos en cuenta ese intervalo entre el segundo 1 y el segundo 2, la altura está cambiando con una rapidez de 15 metros cada segundo. Está disminuyendo, pero eso es negativo. Si tomamos en cuenta ya no un segundo enterito del segundo 1 al segundo 2, sino que solamente del segundo 1 hasta el segundo 1 y medio, entonces la tasa de cambio promedio va a ser la altura al final, cuando el tiempo era 1,5, menos la altura inicial, que era cuando el tiempo era 1 segundo, y dividido por 1,5 menos 1, que es el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces la altura para 1,5 es 18,75. La altura para un segundo era 25. Los estamos y la diferencia de tiempo es 0,5, medio segundo. Entonces cuando dividimos nos da menos 12,5. Aquí el promedio ha cambiado, que si nosotros consideramos ya no un segundo de caída, sino que medio segundo de caída, ya el promedio ya no es 15, sino que es 12,50, 12 metros y medio de cambio, de tasa de cambio, ¿no? Esa es la rapidez con la que está cambiando la altura, que dice que en promedio disminuye 12,5. Disculpe, ingeniero, perdón que lo corte, se le escucha despacio otra vez. De nuevo, otra vez. Pero este Sí. micrófono es muy malo, che. Ya. Tiene que estar en la boca, si no, no funciona. Entonces, cuando consideramos un intervalo de tiempo entre el segundo 1 y el segundo 1,1, o sea que durante una décima de segundo, ¿cuánto ha estado variando en promedio? Va a ser la altura 1,1 menos la altura 1 segundo, dividido por el tiempo final, que es 1,1 menos el tiempo inicial, que es 1. Entonces, para 1,1 la altura valía 23,95. Y para el primer segundo ya sabemos que era 25. Sí, claro, entonces va a ser 23,95 menos 25 y dividido abajo por el tiempo final, que es 1,1 menos el tiempo inicial, que es 1, 0,1. Haciendo la operación da 10,5 metros por segundo, si tomamos en cuenta una décima de segundo. ¿Qué ocurre si tomamos en cuenta media décima de segundo, desde el segundo 1 al segundo 1,05? Media décima de segundo, o sea, un intervalo de tiempo más pequeñito. Entonces, en ese caso, la tasa de cambio promedio, el promedio, sería delta H partido por delta T siempre, donde delta H sería la altura para cuando T era 1,05
menos la altura cuando t era igual a 1, en este intervalo, dividido por 1,05 menos 1. Abajo 1,05 menos 1 va a ser 5 centésimas apenas. Y arriba va a ser 24,4875 menos 25. Entonces eso da, haciendo las operaciones, da menos 10,25. Entonces fíjense que mientras más pequeño el intervalo, también está disminuyendo, pero no está disminuyendo a cero. Está disminuyendo a cierta cantidad, ¿no? Así, si tomamos en cuenta un intervalo de 1 segundo, la rapidez con que ha estado cambiando la altura es de 15 metros por segundo, o sea que en cada segundo en promedio disminuye 15 metros. Si tomamos un intervalo de tiempo de medio segundo, la rapidez con la que ha estado cambiando la altura, la rapidez de caída era de 12,5 metros por segundo. Si consideramos una décima entre el segundo 1 y el segundo 1,1, entonces la altura no ha estado cambiando 15 metros por segundo, sino que 10,5, ha estado disminuyendo 10,5 metros cada segundo. Fíjense que esto es un concepto, ¿no? Promedio metros por segundo. Aunque estemos trabajando solamente en un intervalo que no dura un segundo, dura apenas una décima de segundo. Pero el promedio es 10,5 metros por segundo. Igual para el intervalo más pequeñito, entre 1 y 1,05, aquí tenemos que apenas ha transcurrido 5 centésimas de segundo de caída. Y el promedio es 10,25, aquí está mal, 75,25 metros por segundo en promedio. En todos los casos, la tasa de cambio es negativa porque la altura va disminuyendo, es decir, cada vez está más cerca del suelo. En física, la rapidez con la que se mueve un objeto en un intervalo finito, los intervalos finitos son estos de aquí, entre 1 y 2 segundos, entre 1 y 1,5, son intervalos finitos. Entonces, en física se llama velocidad media. Y entonces su símbolo es una V corta o una rayita arriba, quiere decir velocidad media. Entonces, en el intervalo de 1 a 2 segundos, la velocidad media fue de menos 15 metros por segundo, y así sucesivamente en el intervalo de 1 a 1,05, la velocidad media es de menos 10,25. Ahora, la tasa de cambio instantánea. Si seguimos haciendo más y más pequeño el intervalo de tiempo, de 1 hasta 1 más delta t, donde delta t lo vamos a ir haciendo cada vez más chiquitito, y queremos saber cuánto ha estado cambiando la altura entre que pasó 1 segundo y 1 más delta t. Entonces la tasa de cambio promedio será delta h partido por delta t, y tendrá esta forma. H de 1 más delta t menos h de 1 dividido por 1 más delta t menos 1. O sea que aquí serán los unos y queda solo delta t. Hasta aquí en el límite, entonces esta expresión, cuando delta t tiende a 0, va a ser límite cuando delta h partido por delta t, de delta h partido por delta t, cuando delta t tiende a 0, va a ser igual al límite de h de 1 más delta t menos h de 1 dividido por 1 más delta t menos 1. Y esto entonces va a ser igual, le damos el nombre de dh en dt y le llamamos también h' de t y decimos esto es la derivada. Y se puede calcular por el método de los 4 pasos, pero nosotros ya conocemos algunas fórmulas para calcular, unas propiedades para calcularla sin tener que recurrir al método de los 4 pasos. Entonces, esta corresponde a la tasa de cambio instantánea, o sea que la derivada de la altura va a ser su tasa de cambio instantánea. Y simplemente la vamos a llamar nosotros tasa de cambio. Y como se trata de la física,
Eso correspondería a ser ya no la velocidad media, sino que la velocidad instantánea. Lo que ocurre en un tiempo indeterminado. En este caso, cuando t era igual a 1 segundo, ¿no? Ahí había una velocidad instantánea. Para t igual 2 segundos también hay una velocidad instantánea diferente. Para t igual 3 segundos, igual. En cada momento podemos ver cuál era la velocidad instantánea, que es la derivada. Entonces se llama la velocidad instantánea y ya no es una v con una raya arriba, sino que simplemente una v. Es igual a h' de t, que es la derivada de la posición h de t. Entonces, como la velocidad entonces será la derivada con respecto al tiempo de menos 5t cuadrado más 30. La derivada, y sabemos cómo se deriva esto, va a ser menos 5 por la derivada de t cuadrado en dt, que va a ser 2t. Y eso da entonces menos 5 por 2t menos 10t. Y la derivada de 30 queda 0. Entonces, la velocidad va a ser igual a menos 10t. Y para t igual 1 segundo, entonces va a ser menos 10 por 1, 10. O sea que la rapidez instantánea, la velocidad en este caso, que venía cayendo, si tomamos en cuenta ya no la velocidad media, la velocidad instantánea para el segundo 1 va a ser menos 10 metros por segundo. Entonces, esa es la tasa de cambio instantánea, la tasa de cambio promedio. En general, si y es igual a f de x, la tasa de cambio instantánea de f de x respecto de x es, entonces ya no en el segundo 1, sino en cualquier tiempo, o si no es con respecto al tiempo, sino es con respecto a la tasa de cambio de y con respecto a x, siendo que y es una función de x, entonces su tasa de cambio va a ser tener esta expresión, que es la derivada f' de x, o de y de x. Entonces, con esto son dos las interpretaciones que tiene la derivada. Si y es igual a f de x, si y es una función de x, entonces su derivada con respecto a x, que es de y en dx o f' de x, igual al límite cuando delta x tiende a 0, significa, por un lado, la pendiente de la gráfica de f' de x versus x. Eso es la derivada, la pendiente de la gráfica. Y por otro, tal como estamos viendo ahora, la tasa de cambio instantánea con respecto de y con respecto a x. Esas dos interpretaciones tienen entonces la derivada. Las dos son muy importantes. Ya hemos visto que la tasa de cambio interesa a un montón de gente, ¿no? Puede ser que esa interpretación les interese a muchas profesiones. Y la pendiente de la gráfica nos sirve para dibujar gráficos y qué sé yo. Entonces, las dos son interpretaciones muy importantes de la derivada. Aquí hay un tercer ejemplo. Dice, se pide usar la derivada para encontrar la velocidad con la que un nadador salta en t igual, un nadador que salta en t igual a 0 del trampolín, toca el agua, o sea que salta para arriba, hace miu, y salta. Y va cayendo y toca el agua. Entonces nosotros queremos saber con qué velocidad tenía el nadador cuando tocó el agua. Entonces, para eso, un problema de la física sería caída libre de los cuerpos. El trampolín tiene una altura de 10 metros, un trampolín alto, y la posición del nadador al saltar es h de t igual menos 5t cuadrado más 5t más 10. ¿En qué instante? La primera pregunta, ¿en qué instante? Cuando toca el agua. Y segundo, ¿cuál es la velocidad al tocar el agua? Entonces, para hacer eso, para contestar la primera pregunta, toca el agua cuando la altura se hace 0. Entonces será menos 5t cuadrado más 5t más 10 igual a 0. Y de aquí entonces
tenemos que resolver cuando este polinomio de segundo grado es igual a 0. Sacamos factor menos 5 y queda t cuadrado menos t menos 2 igual a 0. Entonces aquí, como el 5 no es 0, t cuadrado menos t menos 2 tiene que ser igual a 0. Y de ahí entonces aparecen dos posibles soluciones. T menos 2 por t más 1. Da, ¿no es cierto? Porque multiplicados los dos son menos 2 y sumados da menos 1. Perfecto. Entonces de aquí dos soluciones, t igual 2 y t igual menos 1. Esta t igual menos 1 no sirve para el problema porque el problema recién comienza cuando t es igual a 0, cuando se tiró del trampolín, ¿no ve? Entonces, para t igual a 1 es una solución para esa ecuación, pero no es una solución para nuestro problema. Entonces, la otra solución sí nos sirve. Y toca el agua cuando t es igual a 2 segundos. Entonces, esa es la primera pregunta y con eso calculamos. ¿En qué instante toca el agua? En el tiempo igual t igual 2 segundos de caída. Para calcular su velocidad instantánea, calculamos la tasa de cambio de h. Ya hemos visto que la velocidad instantánea es de h en dt. Entonces tenemos que derivar la expresión menos 5t cuadrado más 5t más 10. La derivamos con respecto al tiempo y nos da la derivada de menos 5t al cuadrado, va a ser menos 5 por 2t, va a ser menos 10t. La derivada de 5t va a ser 5 y la derivada de 10 va a ser 0. Entonces aquí tenemos la velocidad instantánea, va a ser igual a menos 10t más 5. Va a ser una función del tiempo que lleve cayendo. Pues a nosotros nos interesa, cuando ya lleva 2 segundos de caída, cuánto es la velocidad. Entonces hacemos t igual 2 y reemplazamos. Va a ser igual velocidad igual menos 10 por 2 más 5. Va a ser menos 20 más 5 menos 15. O sea que cae, cuando toca el agua, el nadador llegaba a una velocidad de 15 metros por segundo. Esa era su velocidad instantánea. Y si nosotros la transformamos, multiplicamos el metros por segundo, queremos que sea en kilómetros por hora, porque tenemos idea más certera del kilómetros por hora. Entonces cambiamos los metros, los dividimos por 1000 para que esté a kilómetros, y no porque sea segundos, sino que metros por hora. Entonces tendríamos que multiplicar por 3600 segundos que tiene una hora. Entonces, si hacemos esos cambios, entonces la velocidad de caída va a ser de 54 kilómetros por hora. O sea que cayó con una velocidad de 54 kilómetros por hora. Es una velocidad bastante alta, ¿no? O sea, considerando que uno se va a estrellar contra el agua, eso puede casi... Cuando uno se estrella contra el agua a cierta velocidad, el agua puede parecer que es un sólido, ¿no? Y si la gente no tiene cuidado, se va a hacer daño. En este caso, si el nadador se tira echado horizontal, se va a pegar un panzazo de eso que le va a quedar doliendo durante varios días, ¿no? Para que no le haga daño, tendrá que entrar vertical y con los pies así, de manera que puedan abrir bien el agua y no se comporte como un sólido. O también si cae de cabeza, que caiga con las manos primero, de manera que abran el agua, ¿no? Entonces, eso es lo que sirve. Esta segunda interpretación de la velocidad es fundamental para la física. Si la física no tuviera esta segunda interpretación, entonces se vería muy limitada, porque la física, uno de los problemas que ataca la física es el cambio de lugar, la velocidad y la aceleración de los cuerpos. Que corresponde entonces a la tasa de cambio promedio. Después vamos a ver eso, pero la rapidez con la que cambian la altura con respecto al tiempo se llama la velocidad. Y
La rapidez con la que cambia la velocidad con respecto al tiempo se llama la aceleración. Entonces las dos son tasas de cambio. Y en economía, en cambio, les interesa también este asunto, pero para otras cosas. En economía la gente está preocupada del ingreso, el costo y la utilidad, que son funciones fundamentales de la economía. Entonces, la utilidad, porque es lo que nos queda en el bolsillo, ¿no es cierto? Que depende de cuántos, la utilidad de ventas está de cuánto hemos vendido. Si X es la cantidad que hemos vendido, cantidad de objetos, entonces va a ser U de X. Nos interesa el ingreso, cuánto he ingresado por ventas, va a depender de cuánto costaba cada objeto. Y finalmente, el costo, cuánto costó fabricar esos X objetos. Entonces, la utilidad va a ser los ingresos menos los costos. Y si nosotros derivamos la utilidad, tenemos la utilidad marginal. Si derivamos el ingreso, tenemos el ingreso marginal. Si derivamos el costo total de producción, nos va a dar el costo marginal de producción. Dice, hay que tomar en cuenta que la variable X, cantidad de unidades producidas, es una variable discreta. ¿Qué quiere decir discreta? Que solo puede asumir ciertos valores. Por ejemplo, si se comercializan sillas, no es posible comercializar 15,37 sillas. Solo pueden ser o 15 o 16, ¿no? Nadie nos va a comprar 15,37 sillas. Por tanto, las gráficas son de puntos y no forman curvas. Ver qué dice el texto. Vamos ahí. Aquí al 00. Aquí tiene esto aquí. Aquí está hablando de la utilidad marginal, el ingreso marginal y el costo marginal. Entonces dice que en economía X, ¿qué cosa es X? La cantidad de unidades, número de unidades vendidas, número de unidades fabricadas. Entonces el número de unidades es una variable discreta, porque no puede ser una unidad y media, una unidad de 3/4, no. O hicimos una o hicimos dos, ¿no? Si vendemos mesas, o vendemos una mesa, o vendemos 3 mesas, pero 9,2 mesas no podemos vender. Entonces esa es la idea. Es una variable que nosotros llamamos discreta. Y su gráfica, entonces en este caso sería así. Esta sería una gráfica de la utilidad. Sería cuánto gana, cuánto le queda en el bolsillo, dependiendo de cuánto vende. Aquí sería la cantidad de unidades que vendió. Si vende una unidad, si vende 2 unidades, si vende 3 unidades, si vende 4 unidades, si vende 5 unidades, así. Entonces, entre medio, entre 1 y 2 unidades no hay nada, entre 2 y 3 no hay nada, entre 3 y 4 tampoco. Entonces, esto sería la gráfica de una función de variable discreta. Y a esa función no se le puede aplicar el cálculo. Nosotros necesitamos funciones que puedan soportar el cuando delta t tiende a 0 o cuando delta x tiende a 0, o sea que hacer incrementos de x cada vez más chiquititos, chiquititos, chiquititos hasta que valgan prácticamente 0. Aquí eso es imposible, ¿no es cierto? Entonces, no se puede hablar de límites aquí en cálculo, o sea que en economía en realidad. Entonces, ¿qué se hace para utilizar y para usar esa herramienta tan poderosa que es el cálculo? Se olvida por un momento que se trata de una gráfica, de una variable discreta, y se piensa que es una variable continua. O sea que es como un número continuo cualquiera que puede tomar cualquier valor. Entonces, esa gráfica se convierte en esta que está acá, a la derecha. Y nosotros, para esa función, con x igual concreto, o sea, número real, le podemos buscar la solución. Una vez que hayamos terminado,
le podemos, si nos da, por ejemplo, aquí, una cierta cantidad de unidades, 8,4, entonces tenemos que aproximar, ya sea a 8 o a 9, ¿no? Dependiendo de lo que sea, puede ser que entonces la solución más cercana sea x igual 8. Así, entonces, esa sería la forma de proceder en el caso de la economía y la variable discreta. Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice hay que tomar en cuenta que es una variable discreta. Para utilizarse el cálculo, supone que es un número real y la respuesta se aproxima al valor más cercano permitido. El ejemplo que sigue nos dará una idea precisa del significado de los marginales. Dice, en un emprendimiento se ha determinado que la utilidad por concepto de vender X unidades de un producto está dada por esta función. U igual 0,001 X al cubo más 9X. Se quiere, ¿qué se quiere? Dos cosas se piden. Una, calcular la utilidad marginal. Tal como hemos dicho, la utilidad marginal es la derivada para un nivel de ventas de 60 unidades. Entonces, A, para encontrar la derivada, derivamos la expresión de U, y va a ser 0,003 por x al cuadrado más 9. Esa va a ser, en general, la derivada. Y para x igual 60, entonces vamos a tener d de x para x igual 60. Va a ser entonces 0,003 por 60 al cuadrado más 9. Eso va a dar 19,8. Y las unidades, la utilidad está dada en bolivianos, arriba dice boliviano. Entonces, como esta es de U en dx, va a ser U está dada en bolivianos y X va a dar el número de unidades. Entonces va a ser bolivianos por unidad, ¿no? Entonces, la marginal, la utilidad marginal, no está dada en bolivianos, sino que en bolivianos por unidad. Segundo, se quiere calcular el incremento de la utilidad que se obtiene al incrementar la producción de 60 a 61 unidades. ¿En cuánto va a aumentar nuestra utilidad si es que ya no producimos 60, sino que producimos 61? Queremos saber cuánto va a aumentar nomás, ¿no? Entonces, para saber eso, como tenemos la expresión de la utilidad, tendríamos que tener la utilidad para 61 y restarle la utilidad para 60. Pues la utilidad para 61 la obtenemos poniendo aquí 61. 0,001 por 61 al cubo más 9 por 61. ¿Sí? Y eso da 775,981. Y la utilidad para 60, que se tiene en la misma ecuación, pero reemplazando X por 60. Entonces eso da 756. Entonces el incremento de la utilidad va a ser U de 61 menos U de 60, restamos esto, 775,98 menos 756, y nos da 19,981 bolivianos por unidad. Eso es lo que es la utilidad marginal. Es solamente la que tiene que ver con una unidad que hemos aumentado, no con todo, ¿no es cierto? O sea que si estamos vendiendo 60, queremos ver qué pasa si vendemos 61. Entonces vamos a calcular la utilidad marginal. Entonces fíjense que hemos calculado el verdadero cambio de utilidad y nos ha dado 19,98. Y hemos calculado también la utilidad marginal, nos ha dado 19,8. Estas dos cantidades son muy parecidas, no son iguales. La cantidad exacta es esta de aquí, 19,981. Y esta entonces es una cantidad aproximadamente, que es aproximadamente igual al incremento de la utilidad. Como se ve, el valor exacto del incremento de la utilidad y la utilidad marginal son prácticamente iguales. La diferencia es tan pequeña que usualmente se calcula la utilidad marginal
para tener una buena estimación del incremento de la utilidad. O sea que lo que queremos aquí en realidad es tener una estimación, porque en realidad nunca va a ser 19,981, ¿no? Entonces, que si quisiéramos saber cuánto va a ser aproximadamente a golpe de vista, entonces para eso perfectamente sirve la utilidad marginal. No necesitamos hacer todo el procedimiento para calcular la cantidad exacta, el incremento exacto, sino que podemos simplemente calcular la derivada y calcular su valor para los cierto, para 60 en este caso. Son prácticamente iguales, la diferencia es tan pequeña que usualmente se calcula solamente a la unidad marginal para tener una buena estimación. Hay que tener en cuenta que ese incremento se debe únicamente a la una unidad en que se incrementó la producción. Aquí está, por eso se llama la marginal, que tiene solo una aplicación del verdadero incremento aquí. Esta es la curva de la utilidad. Se va para arriba, abajo está X, cantidad de unidades vendidas, y por aquí está 60, para X igual 60, por aquí está para X igual 61. Entonces nosotros tenemos aquí, si trazamos por aquí en 60, trazamos la tangente y avanzamos 1, entonces vamos a tener, y trazamos entonces ahora la vertical, vamos a tener aquí ese punto rojo. Entonces el M delta va a ser lo que ha crecido, esta cantidad, partido por 1. ¿No? Eso va a ser lo que nosotros calculamos, eso va a ser la marginal. Esta altura, que está a lo largo de la línea tangente, partida por 1, o sea, cateto opuesto partido por cateto adyacente, de este triangulito. Y el verdadero incremento va a ser el punto azul con referencia al punto azul de abajo. O sea que va a ser ese valor menos este valor menos este valor. O sea, se ve entonces que la diferencia es pequeñísima entre la verdadera utilidad, el cambio de utilidad, el delta U, y la utilidad marginal. Entonces es pequeñísima la diferencia. Y entonces eso hace que normalmente no se calcule la cantidad exacta, sino que se calcule siempre la marginal. Aquí ver la gráfica del punto 98. Aquí lo que pasa es que aquí en la gráfica, aquí en el texto, esta función de la utilidad era aquí con un 0 más, 0,0001 por x al cubo. Y la que yo he tomado aquí es 0,001 con un 0 menos por x al cubo, ¿no? Entonces se ve mucho más claramente la diferencia entre la una y la otra, entre la marginal y la real. Entonces aquí, para esta misma expresión, tenemos aquí, prácticamente aquí no se ve nada, ¿no? Porque con ese 0 más, la influencia de x al cubo es muy pequeñita. Entonces aquí entre 50 y 60 y 61, además está eso, entonces aquí en esta zona va a ser muy pequeñita la diferencia. Y si miramos, si agrandamos esto con una lupa y miramos un poco, entre 60 y 61 da eso. Y la diferencia entre la curva con x al cubo y la curva que es la tangente, fíjense, está ahí, no se puede ni ver. Entonces, en realidad son muy parecidas, ¿no? La solución aproximada, que es una solución por la tangente, y la verdadera.
Entonces, la función utilidad en este ejemplo no es la utilidad, es bastante inusual. La utilidad, la función utilidad nunca es así. ¿Por qué? Porque aquí esto se va pues hacia arriba cada vez más y más y más. Si vendemos 40 y si vendemos 50 se va más para arriba y si vendemos 60 más para arriba todavía. Entonces, sería cuestión de producir más o más y vender. Pero resulta lo siguiente, que para que nosotros podamos vender más, está la ley de la demanda. Entonces no es libre nomás llegar y aumentar la cantidad de compradores. Me dice que mientras menor el precio, mayor va a ser la cantidad de compradores. Eso dice la ley de la demanda. Entonces la gente que fabrica para tener más compradores lo que tiene que hacer es bajar su precio. Entonces quiere decir que aquí ya esta utilidad que era con el precio antiguo ya no vale. Porque para vender 60 o 70 tiene que haber bajado el precio, ¿no? Eso es lo que dice acá. Entonces, la función utilidad de este ejemplo es bastante inusual, ya que la utilidad continúa creciendo a medida que crece el número de unidades vendidas. En la práctica es más común encontrar situaciones en las que las ventas se pueden incrementar solamente bajando el precio unitario de los productos. Esas reducciones son la causa de que al final la utilidad ya comienza a disminuir en lugar de seguir aumentando, o sea que se parece más bien a esta. Al principio crece muy fuerte la utilidad, pero para poder vender más y más, tenemos que disminuir el precio de venta para que más gente se entusiasme y para que más gente diga, ya esto está dentro de mis posibilidades y compre. Porque si no, la gente le gusta, mira y dice, sí, pero no es para mí, ¿no? Entonces, para que la gente compre, tiene que bajar el precio, y si baja el precio, entonces la utilidad va a ser más chica. Para aumentar va a ser de nuevo al bajar el precio. Entonces, al final, esto se da la vuelta. La función de la actividad de ejemplo es bastante inusual, ¿no? Entonces aquí dice, en la práctica es más común encontrar situaciones en las que las ventas se pueden incrementar solamente bajando el precio unitario de los artículos. Esas reducciones son la causa de que al final la utilidad comienza a disminuir. Le torcemos la mano a la utilidad de manera que ya no va para arriba, sino que va para abajo. Comienza a disminuir en lugar de ir aumentando. Definimos el número de unidades X que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio dado P por unidad mediante la función demanda. Esta es P es una función de X o X es una función de P. En realidad, normalmente entendemos mejor eso, ¿no es cierto? X, la cantidad que van a comprar, va a ser una función del precio y no el precio una función de... Pero normalmente es cuestión de despejar la una o la otra, porque esta es una función inyectiva. Y normalmente los economistas suelen ponerla así, a pesar de que lo intuitivo es al revés, que X va a ser una función del precio y no que el precio va a ser una función de... Entonces dice el ingreso total, el ingreso por ventas está relacionado pues con es X por P, donde X es la cantidad vendida y P el precio unitario. Entonces si vendemos 1, ¿cuánto entra a nuestro bolsillo? P, porque es el costo de un artículo. Si vendemos 3 va a entrar 3P, porque es el costo de, o sea que es el precio de 3 artículos. Si vendemos 15 va a ser 15P. Entonces ese es el ingreso por ventas, solamente por ventas. Entonces si vendemos X va a ser X por P. ¿Ya?
O sea que la expresión del ingreso por ventas es X por P. Entonces dice aquí, encontrar el ingreso marginal, otro ejemplito. Un restaurante de comida rápida ha determinado, dice, que la demanda mensual de sus hamburguesas a un kiosquito que vende hamburguesas está dada por, esta es P igual 60.000 menos X partido por 4.000 bolivianos por hamburguesa. Este parece que era ¿cómo se llama? Un alumno que decidió que iba a poner su kiosquito, entonces dice, ha determinado, sabe cómo se hacen los cálculos, sabe cómo conseguir una función demanda, etc. Entonces dice, la función demanda va a ser P igual a 60.000 menos X partido por 4.000. Y eso va a ser el precio P en bolivianos por hamburguesa. La figura muestra la gráfica. Si nosotros graficamos esta recta, es una recta con pendiente negativa. Y cuando lo intercepto con el eje Y, con el eje P, va a ser para X igual a 0, para 60.000 entre 4.000, va a ser 60 entre 4, 15. Ahí. Ese intercepto, ¿qué quiere decir? Que si nosotros la vendemos a 15, ¿cuánta gente nos compra? No nos compra nadie. 15, 0 ventas. Ahí. Entonces de ahí, para que nos compren 15, tenemos que hacer 60.000 menos 15. Entonces va a ir así. Va a ser una recta que tiene la pendiente de ir para abajo. Y cuando se llega a este punto, cuando el precio es igual a 0, hacemos precio igual a 0, entonces el numerador es igual a 0. X igual a 60.000. ¿Ahí? Entonces, si nosotros ahora hacemos un cuadrito para valores de X, vamos calculando el valor de P. Para X igual a 60.000, sale 0. Para X 50.000, sale 250. Para X igual a 40.000, 5. Entonces, esto es más o menos así. Si queremos vender 50.000, tenemos que venderlas a 250. Si queremos vender 30.000, tenemos que venderlas a 750. Si queremos vender 20.000, o sea, vamos a poder vender 20.000 si las ofrecemos a 10, ¿no? Y vamos a vender solamente 10.000 si las ofrecemos a 12.50. Y si las ofrecemos a 15, no va a comprar nada. Entonces, esto sería una tablita para algunos precios. Entonces, si quiere encontrar, para nosotros queremos encontrar el incremento del ingreso por hamburguesa. ¿Cuánto aumenta nuestro ingreso por una hamburguesa adicional vendida? Para una venta mensual de 20.000 hamburguesas. En otras palabras, queremos encontrar el ingreso marginal cuando X igual a 20.000. Entonces, ya que la demanda está dada por P igual a 60.000 menos X partido por 4.000, los ingresos que eran XP, nosotros a P lo vamos a reemplazar por esta expresión. Aquí. Entonces, como el ingreso es X por P, nosotros podemos decir que es X por esta cantidad. ¿Sí? Pues va a ser un 4.000avo de 60.000X menos X al cuadrado, y va a ser los ingresos. Si nosotros derivamos esa expresión con respecto a X, tendríamos el ingreso marginal de Y de X igual a 1 partido por 4.000 por 60.000 menos 2X, ¿no? Derivamos aquí va a ser una constante, la constante por la derivada de la función. Derivada de 60.000 de X igual a 60.000. Nos habrías hecho, ¿verdad? A ver. Entonces, si calculamos esto, la utilidad marginal, el ingreso marginal para una
venta de 20.000 mensuales, entonces va a ser X igual 20.000. Y entonces el ingreso marginal va a ser 60.000 menos 2 por 20.000 partido por 4.000. Y eso dice que el ingreso marginal por la hamburguesa número 20.001 vamos a tener un ingreso de 5 bolivianos por unidad. Entonces dice, en economía se escribe frecuentemente la función demanda como P igual F de X por acuerdo. Desde el punto de vista del consumidor, podría parecer más razonable pensar que la cantidad demandada es una función del precio, lo que decíamos hace rato, ¿no? Sin embargo, matemáticamente ambos puntos de vista son equivalentes desde el punto de vista de la matemática, ya que una función demanda típica es una función biyectiva y tiene función inversa. Por ejemplo, en el último ejemplo, podríamos haber despejado X y haber escrito la demanda como una función del precio, como sigue. X igual 60.000 menos 4.000 por P. Ejemplo 6, encontrar la utilidad marginal. Entonces, supongamos que en el ejemplo anterior, el costo de producir X hamburguesas es de 25.000 más 2,80 por X, para una cantidad de hamburguesas de 0 hasta 50.000. Y se quiere encontrar la utilidad y la utilidad marginal para los siguientes niveles de producción. Para un nivel de ventas de 20.000, para un nivel de ventas de 24.400 y para uno de 30.000. Entonces aquí, si vemos primero el costo dice que es 25.000 más 2,80 por X. Aquí hay dos, es una recta también el costo, ¿no? Pero esta es una recta que va hacia arriba. Y tiene dos componentes, el intercepto con el eje Y, que es 25.000. Eso se llaman los costos generales. Esos costos los tiene la empresa sí o sí. Para X igual 0, costo igual 25.000. Para X igual 10, el costo va a ser 25.000 más 2,80 por 10. O para 30 va a ser 25.000 más 2,80 por 30. Entonces, el 25.000 está sí o sí y se llama el costo fijo. ¿Qué cosas contiene el costo fijo? Cosas que igual tiene que pagar la empresa aunque no produzca. Por ejemplo, los sueldos, ¿no? O sea, con los trabajadores tiene que firmar un contrato con cada trabajador. Eso quiere decir que tiene obligaciones. No puede llegar y decirle, mira viejito, hoy día este mes no hemos vendido, así que chao, no te voy a pagar. No, o sea que a sus empleados tiene que pagar. Entonces, la planilla de sueldos y salarios es un costo fijo. Lo mismo son los costos fijos que son la luz, el agua, todas esas cosas que son del taller. Y entonces a esa parte se le llama el costo fijo de fabricación. Y la otra parte son los 2,80 más 2,80 por X. Entonces, ¿qué quiere decir 2,80? Aquí en los 2,80 eso le llamamos el costo variable 2,80 por X. Y el 2,80, el coeficiente, es el costo unitario de los materiales que entran en una unidad de producto. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo sillas, en ese 2,80 tenía que entrar la madera, tenía que entrar los tornillos, la cola, tenía que entrar el barniz. Todas esas cosas que entran en una silla estarían en ese 2,80. De manera que si vamos a fabricar 15, tendríamos que multiplicar ese 2,80 por 15. Porque para cada unidad necesitamos 2,80 en materiales que se van a usar. Entonces, esos son los dos componentes. Un componente de costo fijo y el otro costo variable.
Y queremos encontrar entonces la utilidad y la utilidad marginal para esos 3 niveles de venta. Entonces, del ejemplo 5, ya sabemos cuánto era el ingreso. 1 partido por 4.000 por 60.000 x menos x al cuadrado. Eso teníamos aquí en el ejemplo anterior. Aquí. Eso va a ser ingreso. Entonces ahora tenemos el ingreso. Entonces para calcular la utilidad es ingreso menos costo. Entonces restamos al ingreso, les restamos estos costos y ya tenemos la utilidad. Y haciendo, simplificando, va a quedar, la utilidad va a ser igual a 12,20 de x menos x al cuadrado partido por 4.000 menos 25.000. Así, la utilidad marginal está dada por, pues esa es la utilidad, 12,20x menos x al cuadrado partido por 4.000 menos 25.000. Y si derivamos la utilidad con respecto a x, tendríamos la utilidad marginal, que sería 12,20 menos 2x partido por 4.000, o sea, x partido por 2.000. Y la derivada de 29 es 0. Entonces, cuando x igual 20.000, cambiamos aquí 20.000. La utilidad y la utilidad marginal son respectivamente, cambiamos en la utilidad también, ponemos, esta es la utilidad, ponemos x igual 20.000 y nos sale 119.000 bolivianos. Y la derivada, el segundo nos han pedido para 3 niveles de venta, ¿no es cierto? Para 20.000, para 24.400 y para 30.000. Pues para 20.000 ha dado 119.000 y 220. Para 24.400, reemplazando x por 24.400, da una utilidad de 123.000 y una marginal de 0. Y si aquí reemplazamos en D1 de x, reemplazamos x por 24.400, da 0. Y finalmente, para el tercer nivel de ventas, cuando x vale 30.000, la utilidad y la utilidad marginal son, respectivamente, la utilidad va a ser 116.000 y la marginal va a ser menos 280 bolivianos. Piense que entonces, ya en esta se empieza a notar que hemos llegado a la parte de la curva que estamos más hacia abajo. ¿Por qué? Porque la utilidad ya es menor que la que había por acá. Menos 116.000. Antes dio menos 123.000 y antes dio 119.000. Pues eso le metió mal metiendo los 2.000 cabezota ya a la obligada. En este ejemplo se puede ver que cuando se venden más de 24.400 hamburguesas, la utilidad marginal es negativa. Esto significa que aumentar la producción más allá de ese punto reducirá la utilidad en lugar de incrementarla, lo cual se puede ver también en la gráfica. A partir de este punto ya no vale la pena aumentar ventas, porque nuestra utilidad va a seguir disminuyendo. Ya hemos pasado el máximo posible, la utilidad máxima posible. Vamos a ver qué dice aquí. Esta de aquí. Es el mismo ejemplo. Vamos a ver qué escribí yo aquí. En ingresos, ventas, P por X o X por P. Precio por cantidad. Si reemplazamos el valor de P
según la función demanda. La función demanda era esta. Entonces va a ser 60.000 menos X partido por 4.000 por X, porque es P por X. Entonces, haciendo las divisiones, va a quedar 15 menos un 4.000avo de X al cuadrado, y ese va a ser el ingreso por ventas. Se quiere conocer el incremento del ingreso marginal de Y de X. Y para el nivel de ventas da 5 bolivianos. Ya hemos visto eso. Dice, por una hamburguesa adicional vendida, se obtendría un ingreso de 5 bolivianos. Finalmente, en el ejemplo 6 calculamos la utilidad marginal. Para ello supondremos que en el ejemplo 5 el costo está repetido. Solo que aquí ha hecho un cuadrito para 20.000, 24.000 y 30.000. La utilidad marginal, aquí en este cuadrito, la utilidad marginal muestra que para un nivel de ventas de 24.400, la venta de una unidad adicional ya no deja nada de utilidad y que para un nivel de ventas de 30.000, por cada unidad adicional vendida, en lugar de ganar, perderá los 80 bolivianos. A un nivel de ventas de 20.000 unidades, cada hamburguesa adicional vendida le deja una utilidad de 2.20. Bien. Esta situación se debe a que la función demanda, según lo cual para vender más debe ofrecer a su producto a un precio menor. Es así que para vender 30.000 hamburguesas por mes ha tenido que bajar tanto el precio que en lugar de ganar y ahora pierde. Si considera solo la utilidad del propietario, no se da cuenta, o sea, porque igual está ganando más, ¿no? Entonces dice, me ha convenido porque estoy ganando más. Cuando vende hasta 24.400, ¿no? No se da cuenta de la utilidad para 24.400 ha seguido creciendo y es mayor que para 20.000. Entonces es la utilidad marginal la que le da la alarma. Claro, porque la utilidad marginal igual la puede leer ella. Tarea número 18, para que hagan los que quieren. Aquí hay muchas aplicaciones de la tasa de cambio. Este capítulo de la tasa de cambio, entonces tarea número 18, la explosión de un cartucho de dinamita lanza una roca directamente hacia arriba, con una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Pues a ver si lo saben hacer. Preguntas. A, ¿hasta qué altura llega? B, ¿cuál es la velocidad? Estos son problemas bonitos que se pueden resolver con lo que hemos visto hoy día. A ver, ojalá que la quieran hacer. Segundo, costo, también acabamos de ver. Dice, si el costo de producir X radiadores es, etc. 3, las ecuaciones para la caída libre en la superficie de Marte y Júpiter son estas que están ahí. Una bala de calibre 45. En Júpiter, ausencia de aire. En ausencia de aire, que dice esa ausencia. En ausencia de aire, la altura de la bala debía tantos. Economía, costo marginal, ingreso marginal. Entonces, otras aplicaciones. Por favor, entonces está para que ustedes puedan entretenerse harto calculando algunas cosas, ¿ya? Entonces, a ver, calculen algunas de estas para mañana y me dicen, hemos calculado esta, nos ha salido tanto, hay para todos los gustos. Entonces eso sería, me tienen que esperar un ratito, vamos a bajar esto, vamos a dejar de compartir.
Y yo voy a ir aquí. Ingeniero, ¿me puede poner en la lista, por favor? Un rato, son hasta las 9:15 tenemos clase. Listo, gracias. Ok. Entonces, ahora, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy que no te veo? Wow. Ya me perdí aquí. Ya, vamos a compartir. Entonces, ese sería el segundo tema de la rapidez de cambio o tasa de cambio, ¿no? Que hemos visto que tiene un sinfín de aplicaciones. Hemos dicho que el cálculo es matemática aplicada justamente para aplicaciones. Entonces, esta nueva explicación de la derivada tiene muchísimas aplicaciones interesantes para gente que se dedica a un montón de oficios. Entonces ahora volvemos a seguir calculando. Hasta ahorita tenemos solamente la derivada de una constante, que es igual a 0, la derivada de x a la n, que es n por x elevado a n menos 1, o sea, una potencia, la derivada de una constante por una función, que había sido igual a la constante por la derivada de la función, cualquiera que sea. Después la derivada de una suma o resta, que había sido la suma o resta de las derivadas, ¿no? Ahí entonces necesitamos todavía desarrollar varias fórmulas importantes para aprender a derivar cualquier expresión. Además de eso, tenemos que conocer algunas funciones básicas, las derivadas de funciones básicas. Nos faltan los exponenciales, la función exponencial a elevado a x. Y en especial nos falta la derivada de la función exponencial, que era e elevado a x. Y aquí, como se ve en el cuadernillo número 46, dice que la derivada de e a la x es e a la x. Qué interesante. O sea que el crecimiento de e a la x es e a la x, ¿no? Sí, es la única función de todas las funciones básicas en las que la derivada es igual a la función. La derivada de la función exponencial es igual a la función exponencial. Y ahora queremos ver entonces las reglas. Vamos a ver, nos están faltando las otras funciones básicas. Voy a buscar hacia dónde están. Pero ahora nos está faltando las reglas del producto y del cociente. Estas dos reglas son necesarias para derivar con facilidad cualquier función analítica. La regla del producto. Ya hemos visto que la regla de la suma era la suma de las derivadas. La derivada de una suma igual a la suma de las derivadas. Entonces aquí la derivada del producto, el producto de las derivadas, parece que fuera así, pero no es así. Pues dice, aunque pudiera parecer por analogía con la regla de la suma, que la derivada de un producto es simplemente el producto de las derivadas, de los factores, eso no es correcto. Como se comprueba por la demostración que se puede ver en el texto, página 101, y que se debe al señor Leibniz, de que en realidad la derivada de un producto es igual a f' por g más f por g'. La derivada de f por g es igual a f' por g
más f por f'. Que en términos así más cortitos, la derivada de f por g es igual a f' por g más f por g'. Se puede también escribir más complicado como está arriba, ¿no? La derivada de f de x por g de x igual a la derivada de f de x por g de x más f de x por la derivada de g de x. O f' de x por g de x más f de x por g' de x. Entonces lo importante es que nosotros nos acordemos de la regla del producto. La derivada de f por g es igual a f' por g más f por g'. La derivada de u por b es igual a u' por b más u por b'. ¿Sí? Cualquiera que le demos el nombre es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. La derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Ejemplo, queremos calcular, vamos a ver un ratito el texto, dice el texto para que ustedes lo miren. Reglas del producto y del cociente, estamos en la página 101. Regla del producto, regla del cociente. La regla del producto dice que la del Java de f por g es igual a f por g' más g por f'. La derivada, la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Igual, como quieran ponerla, es así. La primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Va. ¿Ya? La pueden cantar como quieran, pero es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Esta prueba, entonces, esta es una fórmula que se puede demostrar. Se puede demostrar, por supuesto, por la definición de derivada, que es el límite cuando delta x tiende a 0. Entonces, para eso aquí se pone una función f mayúscula de x que es igual al producto de estas funciones. ¿Mire por qué? Entonces, no vale la pena que la discutamos ahorita. La pueden mirar por cambio. Aquí se ha añadido un término. Se lo suma y se lo resta. Este término de aquí. Se lo resta y se lo suma. O sea que se suma 0. Si yo resto 5 y sumo 5, entonces en el fondo no estoy poniendo nada, ¿no es cierto? Si yo sumo 300 y resto 300, entonces 300 menos 300 se va a 0. No estoy poniendo nada. Entonces aquí también, para poder llegar a una expresión favorable, estás restando esta cantidad y la vuelve a sumar. Entonces, cuando resta esta cantidad, esta primera cantidad va a tener una expresión especial y la segunda también. Entonces, de ahí se llega a que f' de x, que la derivada de un producto, es igual al primer factor por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Ya, eso es encontrar la derivada de un producto, encuentra la derivada de esta función. Entonces aquí tendríamos primer factor, segundo factor. Va a ser el primero y el segundo. Entonces va a ser el primer factor por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces va a ser 4x más 3x al cuadrado por la derivada del segundo, que es menos 5, más el segundo, es 6 menos 5x por la derivada del primero. Una vez que se ha hecho el trabajo, se multiplica todo y se ordena como un polinomio. ¿Ya? O sea que, igual que antes, hay que hacer un trabajo para dejar bonitas las derivadas.
si es el caso de un polinomio, con un polinomio ordenado. En este caso podríamos haber obviado las reglas del producto, haciendo antes todas las operaciones indicadas en la función. Eso es un perro. Yo pensé que era un monstruo. En este caso podríamos haber obviado la regla del producto, haciendo antes todas las operaciones indicadas en la expresión para y. Aquí, ¿no es cierto? Puedes haber multiplicado 4x por 6, 24x, menos 4x por 5x va a ser 20x al cuadrado, más 3x al cuadrado por 6, etc. ¿no? Entonces dice, se podría haber obviado la regla del producto y se podría hacer antes todas las operaciones indicadas, o sea, el producto y las sumas. Nos había dado 24x menos 2x al cuadrado menos 8x al cubo. Entonces, a esa expresión, que era el producto, le aplicábamos la regla de la suma y ya teníamos la derivada. Sin embargo, no siempre es posible calcular así la derivada de un producto. No, porque las dos no son polinomios, ¿no es cierto?, que se puedan multiplicar fácilmente. Entonces, mejor conocer nomás las reglas del producto. Hay que asegurarse de recordar que en general la derivada del producto de dos funciones no es igual al producto de las derivadas de las dos funciones. Esto se puede comprobar por el ejemplo anterior, cuando ya está la comprobación. Ejemplo 2, calcular la derivada de esto. Entonces, empezamos reescribiendo f de x. En vez de tenerla aquí como, esto parece que fuera un cociente, es un producto, ¿no? Pero este es uno por este y en este hay un cociente. Entonces dice, vamos a escribir mejor como 2 por x elevado a menos 1, menos 1. Eso multiplicado a 3x más 2. Bueno, jóvenes, vamos a dejar aquí en el ejemplo 2, calcular la derivada de este producto y retomamos mañana tempranito. Y a quienes más han llegado, vamos a ver dónde está. Aquí está. Y a quienes más han llegado el día 27. Álvarez Jairo, ingeniero. Calma, un apellido. Álvarez Jairo, ingeniero. La otra clase igual ingresé, pero no pude por problemas de mi micrófono de computadora. Estuve Álvarez. sin micrófono las dos clases pasadas. Y le escribí a su privado. Bien. Ya. Por esta vez. ¿Quién Gracias, más? amigo. Céspedes Fabio, ingeniero. ¿Qué apellido? Céspedes. Céspedes Fabio. Solo un apellido. Ingeniero, ¿será que me puede meter al grupo, por favor? Céspedes. Ingeniero. Fabio. Fabio. Ya. ¿Qué más? Flores Villegas, ingeniero. Uno solo, por favor. Un apellido. Flores Villegas. Flores. Flores Villegas, bien. ¿Quién más? Bortolini, ingeniero, por favor. Bortolini. Ando. Gracias. Ok. ¿Quién más? Raya Arancibia, Johnny. Apellido. Raya. Raya. Johnny Raya. ¿Quién más? Nadie más. Entonces dice que en total han habido 24 alumnos presentes. ¿Será verdad tanta belleza? De los 40, claro que muchos han llegado a la mitad y a los 3/4. Muy bien.
pero vayan llegando más temprano, les va a convenir más. Muy bien, jóvenes, entonces se acabó nuestra clase y nos vemos mañana a las 7:30 pasaditas. Adiós. Hasta mañana, Inge. Mañana, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana.